conversando con el ministro de Economía, Amado Boudou. En una eventual competencia en la ciudad de Buenos Aires, ¿lo prefiere a Macri de candidato opositor, a Gabriela Michetti, a Rodríguez Larreta? A mí me gustaría que sea el ingeniero Macri porque justamente es quien mejor representa a ese sector. Entonces, lo bueno sería poder tener una discusión de fondo sobre todos estos temas que, como les decía antes, tienen que ver con las ideas, pero con la capacidad de gestión también. Me parece que sería la mejor discusión de cara a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Además, me parece que si no estuviera él, el espacio tendría una fuerte dilución dado las discusiones que ellos tienen. Y también porque las encuestas dicen que usted le roba más votos que si fuera Filmus el candidato, si fuera Tomada. Yo prefiero no robarle a nadie. No. Sacarle votos. Sí. Mire, yo este tema de las encuestas y de tener un asesor de campaña y todo eso me parece que no le presto mucha atención. Al de la asesor de campaña, cero. Porque justamente creo que uno tiene que ir, si pretende ser un dirigente político, poner a discusión sus ideas y lo que piensa hacer. Porque si lo que hace es repetir como un loro lo que te dice alguien que estudió publicidad, terminás no haciendo nada y siendo toda una mezcolanza de cosas donde un día decís lo mejor que se puede hacer es centralizar las compras de los hospitales porque hay un problema de corrupción, qué sé yo, y a los 3 meses las volvés a descentralizar porque no anduvo ni para atrás. Y eso le pasa mucho al gobierno de Mauricio Macri. ¿Usted se siente entre Filmus, Tomada y Boudou? ¿Boudou es el elegido de la presidenta? Yo soy elegido para ser ministro de Economía. Por ahora eso es para lo que me ha elegido. Estoy muy contento y le dedico mucho tiempo y mucho esfuerzo a esta actividad, todo el tiempo le diría. ¿Y la presidenta va a ser candidata? Y esa es una decisión de ella. A mí me encantaría que ella sea la candidata porque también es la persona que representa, interpreta a nuestro espacio, a las ideas de crecimiento con inclusión social y con mejora en la distribución del ingreso. Creo que el proceso político iniciado en el 2003 tiene que volver a dar un salto para mejorar la distribución del ingreso, seguir con mucho crecimiento y seguir con la capacidad de gestión y la respuesta. ¿Y está en su espíritu, en el espíritu del presidente, presentarse a una candidatura, una reelección? Porque bueno, en estos días ha habido muchas voces dentro del gabinete dando cuenta de que bueno, ella finalmente accedería a presentarse como candidata. ¿Usted cree lo mismo? Ojalá sea así, sería muy importante. A mí me preguntaban ayer si venía una etapa en la cual iba a pasar como otras veces que venía el voto por el bolsillo. A este gobierno le va bien en lo económico y entonces un gran sector de la población seguiría votando por nosotros por el proceso económico. Y yo decía que para mí a Cristina Fernández de Kirchner se la puede votar con el bolsillo, con el corazón y con la cabeza. En los 3 aspectos se puede votar con mucha fervor y con mucha tranquilidad a nuestra presidenta, porque cuando uno mira los logros no tienen que ver exclusivamente con lo económico. Cuando vimos el debate por el matrimonio igualitario, que fue una medida en la cual Argentina es puntal en el mundo y que está demostrando que puede un sector de la sociedad ganar derechos sin que nadie los pierda. Porque, por ejemplo, cuando se discutió el tema laboral en el gobierno de la Alianza, era decir, bueno, que mejore la competitividad de las empresas, pero que pierdan derechos los trabajadores, la famosa ley Banelco. En cambio, nosotros hemos tomado medidas como la asignación universal por hijo, como el matrimonio igualitario, como la mejora de la Corte Suprema, como la incorporación del concepto de seguridad a partir de un concepto de desarmar los conflictos y no generar más conflictos a los palazos. Cuando uno ve todas estas cosas, se da cuenta que los avances no son solo en la economía. Yo diría que es un lugar más el de la economía. Hay avances en todos los aspectos de la sociedad. Y respecto de la presidenta, ministro, ella interviene mucho en las cuestiones económicas porque se comentaba que Néstor intervenía muchísimo en la economía, le gustaba y que inclusive contaban anécdotas de que andaba con papel y lápices a veces haciendo cuentas. ¿La presidenta también interviene tanto como Néstor Kirchner en la economía? La presidenta, el día a día, mi primera llamada de la mañana es de la presidenta y mi último llamado de la noche es de la presidenta. ¿Cuál era su relación? A veces ahora... ¿Usted llama? Muy buena y
Son estas cosas que hay que decirlas, ¿no? Una persona muy afectuosa, siempre con un chiste, siempre con alguna cargada, siempre buscando como una pasión por el armado político y por avanzar y por el crecimiento de la Argentina tremenda, pero la verdad que en la gestión es Cristina Fernández Kirchner la que tiene un día a día tremendo, cuesta... ¿Cuál lo tenía más cortito, Néstor o Cristina en la economía? No, ella es impresionante, sí. Porque aparece con los temas más puntuales en las horas más insólitas, ¿no? Con algún llamado, con algún venite ya, y bueno, esto un poco hace que la agenda sea bastante alocada, pero también te genera una pasión permanente, porque que la Presidenta de la Nación te esté llamando por tal o cual tema permanentemente y discutámoslo y veamos cómo es, y no hay que hacerlo así. ¿No le dijo nunca, apurá este trabajo que ya te vas como jefe de gobierno porteño dentro de poco? No, justamente al revés. Silvia. Justamente al revés. ¿Estuviste casado alguna vez? Sí, estuve casado formalmente. ¿Estuviste casado? ¿Cuánto tiempo? Un año. Un año nada más. Bastante poco, sí. Ajá. ¿Y ahora qué te hizo tirar anclas? ¿Qué tiene esta chica que te cautivó? Tiene una vitalidad, una inteligencia y una belleza que a mí las tres cosas juntas, digamos, me encantan. Está aprendiendo a tener sentido del humor más al lado mío. ¿Tenés mucho sentido del humor? Sí. ¿Le ponés mucho humor a las cosas que te pasan? Sí, permanente. Porque creo que no es una buena salida enojarse con las cosas. Hay que encontrarle, cuando uno se equivocó o cuando no están saliendo las cosas como uno quiere y se enoja, creo que se empantana más, se embarra más. En cambio, me parece que el humor te abre la cabeza, te permite percibir qué están pensando, qué están diciendo otras personas, te permite incorporarlo y tener mucha autocrítica. Cuando uno, a través del humor, puede reírse de sí mismo y puede encontrar errores en uno mismo, esto te permite rápidamente reprocesar y no estar con un resentimiento o mascullando bronca diciendo por qué lo hice mal o por qué me equivoqué en esto, sino que rápidamente encontrar un camino para redireccionar toda la energía positiva. ¿Y del mundo de la posible. música qué queda o dónde queda con esta agenda tan loca que describe? Y queda mucho en el corazón todos los días y en los oídos y muchos amigos que por suerte de tanto en tanto puedo seguir viendo y puedo seguir compartiendo. En Mar del Plata era DJ. Sí, fui DJ y fui productor de espectáculos musicales. En Pasillo se dice que en Pasillo se dice que sos un hombre apasionado y que costó engancharte, ¿eh? ¿Qué, mujeriego? Dicen mujeriego, ¿sabes? Nah. Decían eso, ¿eh? Bueno, decía. ¿Sí? Ahora dirán otra cosa. No. Le quiero avisar al ministro que ella va a ser la jefa de campaña de... En esa foto yo te doy la oportunidad de que lo desmientas. Entonces no es verdad. No, que sos un escorpiano apasionado, no. No hay que ni decir ni desmentir. Las cosas, uno... Que fluya. Hay que vivir los momentos que tocan con pasión, con intensidad y yo estoy muy contento. ¿Cómo fue cargarte el nombre Amado en la escuela primaria? ¿Cómo te verdugueaban? Sí, obviamente. Sí. Claro, te costó, por eso el sobrenombre en francés es sí, ese es porque mi abuelo se llamaba así. Ajá. Y bueno... Y ¿Su abuelo materno o paterno? Paterno. Y heredé el sobrenombre de él, que era su nombre. ¿Qué recuerdo tiene de su abuelo? Y murió de muy chico y muy lindos recuerdos porque era una persona que te sentaba en las faldas y te contaba y te compartía de su llegada a la Argentina y de las dificultades. ¿De dónde habían venido? De la Provence, de Francia. Y se parece mucho a esta etapa. Yo creo que en esta etapa va a haber mucha inmigración hacia la Argentina. No estamos viendo, cuando uno ve que hay 800 científicos argentinos que han vuelto a nuestro país, también eso te llena de orgullo cuando dice por qué votaría este gobierno. Porque tiene que ver con acciones concretas del gobierno para recuperar, por ejemplo, el área de ciencia y técnica, donde se creó un ministerio. Bueno, está Lino ahí que hace un trabajo espectacular. ¿Y su elección en la carrera universitaria? Porque usted primero estudió exactas y después pasó a economía. Primero estudié ingeniería. Ajá. Digamos, ¿por qué? ¿Qué es lo que... ¿Cuándo supo cuál era su vocación? Me metés en temas, me va a venir un psicólogo. No, porque bueno, el mundo de la música lo conocemos más, pero de su formación profesional, ¿por qué las elecciones? Cuando uno estudia física, la sensación de inmensitud y de que la dimensión humana tiene muy poca cabida en eso, a mí me generó una alerta en mi personalidad y en que yo
pretendía estudiar algo más vinculado, no estudiar, sino trabajar en algo más vinculado a las ciencias sociales. Y entonces ahí pasé a la economía, tiene algo de ambas ramas, ¿no? Tiene mucho de psicología, mucho de sociología, algo de derecho, pero también mucho de matemática y de la modelización. Y bueno, fue una ayuda también haber hecho 2 años de ingeniería para estudiar economía. ¿Y era buen estudiante? Sí, saqué medalla de plata en Mar del Plata. 8.19 era, ¿no? En promedio. Buen promedio. ¿Cuál fue el cargo más importante? ¿El de ministro de Economía cuando era titular del ANSES? Sin duda, el cargo de ministro de Economía conlleva una responsabilidad fortísima, ¿no? Cuando uno ve lo que es ser ministro de Economía en la Argentina, donde hay tanta discusión sectorial, hay tanta necesidad de armar un modelo económico en el cual haya lugar para la industria, para el campo, que a los trabajadores les vaya mejor, que a los jubilados les vaya mejor, que la educación tenga un rol preponderante. Muchas veces, cuando se habla del tema del desendeudamiento, no queda muy claro. A mí me gustaría compartir a través de ustedes con la audiencia. Hasta el año 2003, en Argentina se usaba el 2% del Producto Bruto para la educación y el 5% del Producto Bruto para pagar la deuda externa. Y esto venía del fuerte endeudamiento de los años anteriores. En este año 2011 nosotros vamos a usar el 6,47% del producto para educación y el 2% para pagar deuda externa. Y esto viene por el proceso de desendeudamiento, para entender de qué se trata cuando las finanzas internacionales tienen un impacto en el sistema económico en Argentina. Pero falta muchísimo, entonces tener la posibilidad de articular todas estas políticas, todas las decisiones de la presidenta, llevarlas adelante es muy lindo. Ahora, en ANSES yo había trabajado como trabajador antes de llegar al máximo lugar, y entonces también fue un lugar desde lo sentimental, desde todo lo que había significado ese tránsito muy lindo. Igual fui secretario de Hacienda del Partido de la Costa. Trabajar en un municipio es algo espectacular porque la demanda de la población, los vecinos están ahí. Es cercana. Y entonces trabajar en las cuestiones urbanísticas, desarrollo urbano, del transporte público, de la salud, de la educación, en el primer mostrador de la democracia, como puede ser la ciudad de Buenos Aires o una ciudad, es también una experiencia espectacular. Silvia. Entonces, ¿cuándo te casás? No, estoy ya más que casado. Compromiso muy fuerte. No, pero firma, babies, todo eso. ¿Cómo viene eso? ¿Ella ya demanda? ¿Ya tiene ganas de tener un hijo con vos? Ella tiene muchas ganas de vivir conmigo y eso es lo que hacemos todos los días y vamos dando todos los pasos juntos. Está bien. ¿Y vos tenés ganas de tener un bebé con ella? Vamos a ver. Ministro, lo que pasa es que ella quiere ser madrina. Claro. Vamos a hacer una pausa, así le damos un respiro. Son cuestiones también muy ¿Querés tomar agua? ¿Querés un poquito de agua? No, son cuestiones muy de la vida personal y las vamos discutiendo entre los dos. Pero a nosotros, el pueblo, nos encanta saber cómo viven ustedes, cómo piensan, qué sienten. Bueno, hemos hablado bastante. Sí. Claro, ¿cómo no? Vamos a una pausa y ya volvemos.